¿Alguna vez te has preguntado qué leyendas del culturismo se quedaron con las manos vacías en la noche del Mr. Olympia? Bienvenido a Gains Hierro Club, el lugar donde los músculos no solo se entrenan, sino que también se honran, se celebran y se cuentan sus historias más ocultas. Porque hoy vamos a destapar una lista que no solo te va a sorprender, sino que te va a dejar cuestionando todo lo que creías saber sobre el campeonato más importante del fisicoculturismo mundial. Aquí no venimos a repetir los mismos nombres de siempre, ni a idolatrar sin cuestionar. Hoy vamos a rendir homenaje a 10 titanes que lo dieron todo, y que, aún así, fueron relegados a las sombras. Hombres que merecieron el trofeo del Mr. Olympia, pero que, por decisiones polémicas, favoritismos del jurado, o simplemente por estar en el lugar y momento equivocado, vieron cómo ese sueño se les escapaba de las manos. Y si estás listo para llevar tu físico al siguiente nivel, no olvides que en la descripción tienes un enlace directo a una guía de entrenamiento que te mostrará cómo construir masa muscular de forma inteligente, con rutinas diseñadas para transformar tu cuerpo sin perder tiempo en métodos inútiles o en consejos genéricos que no funcionan. Así que quédate hasta el final, suscríbete ahora mismo y dale like para no perderte ninguna joya de contenido. Porque hoy vamos a revelar el ranking del 10 al 1 de esos culturistas que merecieron la gloria del Olympia más de lo que crees. Número 10. Sergio The Mad Russian Levonian. Abrimos este ranking con un nombre que, aunque no siempre figura en los debates tradicionales sobre el Olimpo del culturismo, representa uno de los casos más claros de talento sin recompensa, de excelencia ignorada y de trayectoria marcada por decisiones de jurado que nunca hicieron justicia a su verdadero nivel competitivo. Sergio The Mad Russian Levonian, un culturista que mezclaba intensidad brutal, genética impactante y una presencia escénica que parecía diseñada para reventar el escenario a cada paso que daba, pero que por razones que aún generan debate, nunca consiguió el trofeo más importante del deporte que amó con locura. Sergio era una mezcla perfecta entre volumen y definición, con músculos densos, redondeados, vascularización agresiva y una actitud escénica intimidante que lo hacía destacar automáticamente entre sus rivales. Además, su estructura ósea, con hombros anchos, cintura controlada y piernas compactas, le daba una silueta que era visualmente poderosa, pero también técnica, y su rutina de poses no dejaba dudas de que dominaba cada centímetro de su cuerpo con precisión quirúrgica. Sin embargo, en las ediciones del Mr. Olympia en las que participó, se enfrentó a un entorno altamente competitivo, con jueces que priorizaban ciertas características por encima del conjunto total que él representaba. En la edición de 1991, por ejemplo, Sergio llegó en una condición física que varios entrenadores y analistas de la época describieron como de otra dimensión, con un nivel de definición comparable al de los grandes campeones, una vascularización que recorría todo su tren superior y una densidad muscular que desafiaba las proporciones de la época, pero a pesar de eso, quedó fuera del top 3, en una decisión que fue recibida con abucheos por parte del público presente, lo cual no era común en un evento como el Olympia, lo que nos dice que la injusticia no fue solo percibida por expertos, sino también por los aficionados que sabían reconocer un físico campeón cuando lo veían. Su mejor oportunidad probablemente fue en 1993, una edición en la que muchos consideraron que al menos merecía estar en el top 2, si no como absoluto campeón, y sin embargo volvió a ser desplazado por competidores con mayor historial mediático, pero menor nivel en cuanto a presentación general, lo cual lo convirtió en un caso clásico de bodybuilder's bodybuilder, es decir, un competidor amado por los propios culturistas, respetado por los que sabían del deporte en profundidad, pero que nunca tuvo el empuje mediático ni el favoritismo político necesario para tocar la cima del Olympia. Sergio también tuvo que enfrentar otro obstáculo: su carácter. Su apodo, The Mad Russian, no era casualidad, porque su temperamento fuerte, su independencia de criterio y su rechazo a complacer a la industria le generaron tensiones con ciertos jueces y promotores del circuito profesional. Y eso, aunque nunca se diga oficialmente, sabemos que pesa en un deporte donde las relaciones y la diplomacia también juegan su parte. Así, la historia de Sergio Levonian no solo es la historia de un físico que merecía más, sino también la de un hombre que no se doblegó, que compitió con su estilo, con sus reglas,
y que aunque no se llevó el trofeo, dejó una marca imborrable en la memoria de quienes vivieron esa era del culturismo. Por eso su inclusión en este ranking no es una simple opinión nostálgica ni un tributo simbólico, sino un acto de justicia tardía para un atleta que, por físico, por entrega y por impacto, debería haber ganado el Mr. Olympia al menos una vez en su carrera, y cuyo legado nos recuerda que en este deporte, muchas veces el cuerpo no es lo único que se juzga, sino también el carácter, las alianzas y el juego invisible que se mueve entre bastidores. Si hoy hay quienes entrenan con la furia de no ser reconocidos, con el hambre de demostrar lo que valen, deberían mirar el camino de Sergio Lebonian, porque él ya escribió ese capítulo, y lo hizo sin pedir permiso. Número 9. Thomas Mr. Perfect Greenwood. En el puesto número 9 aparece una figura que, aunque no siempre estuvo bajo el reflector de los más grandes escenarios, dejó una marca imborrable en el mundo del culturismo y merece ser recordado como uno de esos atletas que, a pesar de no haber ganado el codiciado título del Mr. Olympia, exhibió un físico y una dedicación que lo colocaron en la élite y que, para muchos expertos y aficionados, debió haber sido reconocido con esa corona que le fue esquiva a lo largo de su carrera. Hablamos de Thomas Mr. Perfect Greenwood, un competidor cuya esencia, precisión y disciplina encapsulaban la idea misma de la perfección estética y técnica en el culturismo competitivo. Thomas Greenwood fue la encarnación del físico ideal para aquellos que valoran no solo la masa muscular, sino la armonía entre cada grupo muscular, la simetría perfecta, el equilibrio absoluto y la presentación impecable. Su sobrenombre, Mr. Perfect, no fue otorgado a la ligera, porque Greenwood era conocido por cuidar cada detalle al extremo, desde su rutina de entrenamiento hasta su dieta, y por supuesto, su puesta en escena frente a los jueces. A diferencia de muchos competidores que buscaban acumular tamaño a toda costa, él priorizaba un desarrollo muscular esculpido, definido hasta en los más mínimos detalles, con cortes y separaciones que parecían casi imposibles para alguien que alcanzaba un volumen tan impresionante. Su ética de trabajo era legendaria, y aunque en los años en que compitió el Mr. Olympia estaba dominado por gigantes del fisicoculturismo, Greenwood sobresalía por ofrecer un físico que combinaba la estética clásica con la modernidad del músculo denso y marcado, algo que capturaba tanto a los puristas del deporte como a quienes buscaban la evolución natural del físico competitivo. En la época donde predominaban los cuerpos voluminosos y muchas veces desproporcionados, Thomas mantuvo un estándar de excelencia donde cada músculo se complementaba perfectamente con el otro, dando una sensación de equilibrio que pocos pudieron igualar. En sus presentaciones, Greenwood exhibía un dominio de la pose y la expresión corporal que pocos lograban, haciendo que sus músculos parecieran cobrar vida propia y transmitiendo una fuerza interior que iba más allá de lo físico. Este artista del cuerpo sabía que en el culturismo no basta con tener músculos, sino que la forma de mostrarlos es clave para impresionar tanto a jueces como al público. Y esa maestría técnica era precisamente una de las razones por las que, a pesar de no haber ganado el título, su nombre resonaba con respeto en cada competición. Sin embargo, como sucede con muchos grandes talentos, su oportunidad de ser Mr. Olympia nunca llegó, en parte porque compitió en una era dominada por figuras que capturaron más atención mediática o que representaban físicamente un ideal distinto, más cercano al volumen extremo o a estilos más agresivos en escena. A pesar de esto, Greenwood dejó una huella que se siente en la historia del culturismo, porque su físico era un recordatorio de que la perfección no siempre está en la mayor masa, sino en la armonía, el detalle y la pasión con la que se construye cada músculo. Así que cuando pienses en aquellos que debieron haber ganado el Mr. Olympia, no olvides a Thomas Mr. Perfect Greenwood, un hombre que personificó el verdadero significado de la palabra perfección en el culturismo, cuyo legado sigue inspirando a quienes creen que el camino hacia la cima no solo se mide en trofeos, sino en la calidad y la dedicación con la que se entrena y se vive el deporte. Número 8. Ricardo "El Toro" Morales. En el octavo lugar se encuentra uno de los culturistas más infravalorados de la historia, un atleta latino que dominó las tarimas regionales durante casi una década y que, cuando llegó al Mr. Olympia, lo hizo con una espalda que parecía un muro de ladrillos, con glúteos cortados como acero fundido y una mirada que intimidaba desde que se quitaba la bata en backstage. Ricardo "El Toro" Morales,
un toro en todo sentido, no solo por su físico brutal, sino por su mentalidad de batalla, su ferocidad en los entrenamientos y su terquedad indomable frente a la crítica. Morales logró entrar al top 6 del Olympia en 2 ocasiones, pero hubo una en particular, la edición del año 2019, donde claramente mereció un lugar más alto, y muchos coinciden en que podría haberse llevado el primer puesto de no haber sido por una polémica decisión del jurado. En esa competencia, Morales llegó con una condición extrema: piernas partidas, abdomen seco, brazos redondos, pecho denso y con una vascularidad que parecía imposible de igualar. Sin embargo, fue superado por un competidor local que, aunque más popular, no tenía su nivel de definición ni su nivel de dureza muscular. Algunos medios hablaron de favoritismo, otros de marketing, pero todos coincidieron en una cosa: Morales había sido robado. El legado de El Toro sigue vivo en miles de atletas que vieron en él un ejemplo de perseverancia, de humildad y de sacrificio extremo. Y si tú también quieres desarrollar una espalda como la suya, o simplemente alcanzar tu mejor versión, no pierdas la oportunidad de acceder a la guía de entrenamiento que hemos preparado en la descripción. Porque si hay algo que aprendemos de estos gigantes, es que el éxito no depende del reconocimiento externo, sino del compromiso contigo mismo. Si hasta ahora te está atrapando esta historia de culturismo real, de cuerpos legendarios que rozaron la cima, pero no llegaron a la gloria, suscríbete ya al canal Gains Hierro Club, porque aquí no solo se cuentan las victorias, sino también las batallas que merecieron ganar y que el tiempo ha reivindicado con más fuerza que cualquier trofeo oficial. 6 puesto 7. Alexander El Cañón Abruzzese. Y ahora llegamos al número 7 con un culturista que fue apodado El Cañón. No por casualidad, sino por lo explosivo que era su físico, por lo impactante que resultaba su aparición en escena, por la forma en que su estructura ósea perfecta se combinaba con una masa muscular brutal, pero controlada, elegante, poderosa. Alexander Abruzzese, un italiano que parecía haber sido construido con ingeniería de precisión, con una simetría tan matemática que sus poses parecían salidas de un software de diseño, con una conexión mente-músculo que le permitía controlar cada fibra con exactitud absoluta. Abruzzese entrenaba con una intensidad casi religiosa, mezclando técnicas modernas con principios clásicos, y su presentación escénica era tan detallada que cada transición de pose parecía parte de una coreografía diseñada para seducir al jurado. Sin embargo, su mayor virtud fue también su debilidad. Su obsesión por llegar con un nivel de definición máxima lo hacía perder algo de volumen en la etapa final del prep, lo cual, en comparación directa, le daba una apariencia más pequeña, frente a culturistas más inflados que, aunque menos definidos, lograban impresionar con pura masa. Esa apuesta por la perfección técnica fue lo que lo dejó fuera del podio en más de una ocasión. Y sin embargo, su presencia, su influencia en las nuevas generaciones y su ética de trabajo han sido faros para miles de atletas que buscan no solo ser grandes, sino ser completos. Número 6. Shaun la Bestia Ray. En el puesto número 6 se encuentra uno de los nombres más conocidos y al mismo tiempo más frustrantes en la historia del Mr. Olympia. Un hombre que se mantuvo en la élite durante más de una década, que compitió contra auténticas leyendas y que, a pesar de su constancia, jamás pudo levantar el título que merecía más que muchos de sus rivales. Hablamos de Shaun la Bestia Ray, un culturista que combinaba un físico extremadamente proporcionado con una presentación limpia, elegante, casi perfecta, pero que siempre parecía quedar en segundo plano frente a monstruos más grandes o más populares. Shaun Ray representaba la estética en su máxima expresión. No tenía un solo grupo muscular fuera de control. Todo en su cuerpo era simetría, líneas limpias, cortes profundos, proporciones de escándalo, y su capacidad de mantenerse competitivo durante tanto tiempo lo convirtió en uno de los favoritos del público año tras año. Sin embargo, siempre se topaba con algún rival más voluminoso o con más hype mediático, y así su nombre se convirtió en sinónimo de casi ganador, como si su perfección fuera insuficiente frente a la brutalidad de los físicos extremos. En el Olympia de 1994, por ejemplo, muchos coincidieron en que Ray mereció el título por encima de Dorian Yates, quien, si bien era más masivo,
llegó con menos definición y una estructura menos estética, pero el jurado priorizó el tamaño, una decisión que hasta hoy sigue generando debates encendidos. Si alguna vez hubo un culturista que encarnara la frustración de rozar la cima sin tocarla, ese fue Shawn Ray, y su caso nos recuerda que a veces, ni siquiera la perfección es garantía de justicia en el mundo del culturismo. Número 5. Kevin "The Prince" Levrone. Llegamos al top 5 y el nombre que aparece aquí no es una sorpresa para ningún amante del culturismo serio, porque estamos hablando de Kevin Levrone, conocido como The Prince, una leyenda viva que llegó segundo en el Mr. Olympia en varias ocasiones, y que, para muchos, debió haber sido campeón no una, sino al menos 2 veces en su carrera, por el simple hecho de que poseía uno de los físicos más estéticos, potentes y equilibrados de todos los tiempos. Levrone era una anomalía genética, podía transformar su cuerpo en tan solo 4 o 5 meses y presentarse al escenario con un tamaño y una condición que parecían imposibles. Tenía hombros redondos como esferas de hierro, brazos macizos, piernas proporcionadas y un pecho que literalmente parecía inflarse al posar, además de una presentación tan poderosa que dominaba la tarima con una mezcla de confianza y agresividad elegante que muy pocos han sabido replicar. Sin embargo, en las ediciones del Olympia en las que compitió contra gigantes como Dorian Yates o Ronnie Coleman, la narrativa del jurado siempre pareció favorecer a los competidores más grandes o con mayor historial de victorias. En el año 1996, Kevin Levrone presentó probablemente su mejor forma física. Muchos analistas incluso señalaron que fue el más completo esa noche, pero nuevamente el título fue a parar a manos de un Yates que llegó con una lesión evidente en el bíceps y con menor definición, una decisión que dejó a miles de fanáticos con la boca abierta y que consolidó a Levrone como el eterno segundo, el príncipe que nunca fue rey. Si no conocías esta historia, ahora entiendes por qué este top no solo se trata de músculo, sino también de injusticia, política y narrativas preestablecidas. Número 4. Flex Wheeler. En el cuarto puesto nos encontramos con un hombre cuyo apodo lo dice todo. Flex Wheeler, considerado por muchos como el culturista más estético de la historia moderna. Un atleta que parecía salido de un cómic, con una estructura ósea ideal, una cintura diminuta, músculos redondeados y llenos, una fluidez de líneas que desafiaba cualquier lógica física, y que sin embargo nunca logró llevarse el trofeo del Mr. Olympia a casa, lo cual para muchos es simplemente absurdo. Flex fue varias veces subcampeón, y siempre llegaba con un nivel de detalle, control muscular y simetría que lo hacían ver como una escultura viva. Pero justo en su era tuvo que enfrentarse a los inicios de Ronnie Coleman, a la explosión de la era del volumen extremo, y su físico, aunque para muchos era más atractivo, no pudo vencer al impacto visual de un Coleman gigantesco. En el Olympia de 1999, por ejemplo, Flex llegó en una forma física tan perfecta que parecía irreal. Su piel era papel de arroz sobre músculos llenos, sin agua, sin fallas, sin debilidades aparentes. Pero la decisión nuevamente favoreció a Coleman, marcando un punto de inflexión que muchos consideran el inicio de la era del monstruo sobre el artista. Si has visto fotos de ese año, sabrás que Flex lucía más simétrico, más limpio, más presentable, pero el jurado prefirió el shock del tamaño. Su historia es una lección dolorosa de cómo el mejor cuerpo no siempre es el cuerpo que gana, y su legado es tan fuerte que hasta hoy sigue siendo la inspiración estética por excelencia de nuevas generaciones. Así que, si alguna vez sentiste que diste todo, y aún así no fuiste reconocido, recuerda a Flex, porque a veces ser el mejor no es lo que te da el oro, sino lo que te convierte en leyenda. Si este tipo de contenido te está haciendo ver el culturismo con otros ojos, si sientes que estas historias deberían ser más conocidas, entonces suscríbete ahora, deja tu like y quédate hasta el final del video, porque aún nos quedan nombres que te van a dejar pensando durante días y que demuestran que el verdadero campeonato se gana en la memoria de quienes lo presenciaron. Número 3. Lee Labrada. Entrando ya al podio del ranking, aparece un culturista que definió lo que significa tener control, precisión y perfección en el escenario. Lee Labrada, un hombre que no solo impresionaba por su físico impecable, sino también por su capacidad de posar con una fluidez que parecía coreografía de danza.
Un atleta que era respetado tanto por su cuerpo como por su mente táctica a la hora de competir, pero que, como muchos en esta lista, jamás recibió la corona del Míster Olympia, a pesar de que en varias ocasiones estuvo peligrosamente cerca de lograrlo. Labrada representaba el ideal clásico del culturismo. Cada músculo estaba donde debía, cada movimiento estaba calculado, y su presentación era tan profesional que incluso los jueces lo admiraban por su disciplina. En el Olympia de 1989, por ejemplo, muchos opinan que Labrada debió llevarse el título por encima de Lee Haney, quien, si bien era más masivo, no presentaba el mismo nivel de estética y pulido. Fue una decisión que generó fuertes críticas en los medios especializados y que aún se menciona en debates históricos sobre el culturismo. Si Lee Labrada hubiera competido en otra era, probablemente habría sido campeón en más de una ocasión, pero le tocó vivir en un momento donde los jueces privilegiaban el tamaño y la supremacía física por encima del arte y la presentación, y eso lo relegó injustamente. Sin embargo, su legado ha sido duradero, y hoy en día su hijo, Hunter Labrada, continúa ese legado en la tarima, demostrando que el linaje de la perfección aún tiene mucho por ofrecer. Número 2. Kai Greene. Cuando hablamos de Kai Greene, no solo hablamos de un culturista, sino de una fuerza artística que transformó el escenario del fisicoculturismo en un verdadero teatro de emociones y pasión. Un hombre que no solo construyó músculos, sino que creó un personaje tan complejo y magnético que terminó trascendiendo las fronteras del deporte para convertirse en una leyenda viviente. Kai Greene no es simplemente un atleta que compitió por el Míster Olympia, es la encarnación de lo que significa la lucha constante, la dedicación absoluta y la capacidad de sobreponerse a las adversidades más duras para alcanzar niveles que pocos se atreven a imaginar. Desde sus inicios, Kai tuvo que pelear contra más que rivales en el escenario. Proveniente de un pasado difícil, donde la disciplina y la perseverancia fueron las únicas armas para escapar de una vida llena de obstáculos, Greene moldeó no solo su cuerpo, sino también su mente para convertirse en uno de los competidores más completos y carismáticos que el mundo del culturismo haya visto. Su físico era una mezcla perfecta entre tamaño y definición, con músculos que parecían tallados por un escultor que entiende cada línea, cada fibra y cada sombra que debe proyectar para impactar visualmente. Pero lo que realmente hacía único a Kai era su capacidad para transmitir emociones con su cuerpo, para contar historias a través de sus poses, para convertir cada presentación en un espectáculo digno de admiración. La rivalidad con Phil Heath fue uno de los capítulos más épicos y emocionantes en la historia del Míster Olympia. Una competencia que superó el mero enfrentamiento físico para convertirse en una batalla psicológica, artística y estratégica. Phil, conocido por su densidad muscular y su consistencia, representaba la perfección técnica, mientras que Kai traía el fuego, la creatividad y una teatralidad que hacía que la audiencia se conectara con él más allá del tamaño de sus músculos. En 2012 y 2013, años en los que ambos atletas llegaron en su mejor forma, las decisiones del jurado favorecieron a Heath, pero no sin que existieran voces disidentes que defendieran la superioridad de Greene en términos de estética, presentación y conexión con el público. Kai Greene es más que un físico. Es una filosofía de vida que resuena con todos los que ven el culturismo como una forma de expresión. Un arte donde el cuerpo es el lienzo y el esfuerzo el pincel que dibuja historias de sacrificio, pasión y superación. Su rechazo a conformarse con ser solo un competidor más, su constante búsqueda de perfección y su manera de integrar la mente, el espíritu y el cuerpo, lo convirtieron en un ícono que aún hoy inspira a millones. Para quienes creen que el culturismo debería premiar no solo el tamaño o la definición, sino también la capacidad de emocionar y motivar, Kai Greene representa el verdadero campeón, el ganador moral de múltiples ediciones del Míster Olympia, un símbolo del alma invencible que hay detrás de cada levantamiento de peso. Además, Kai ha trascendido el deporte con su faceta artística y su participación en documentales, charlas motivacionales y proyectos creativos que buscan inspirar a nuevas generaciones a no rendirse nunca, a perseguir sus sueños con disciplina, pero también con pasión y autenticidad. Su historia no solo está escrita en el libro del culturismo, sino en la vida de todos aquellos que luchan cada día por superarse,
que entienden que la verdadera victoria está en el camino y no solo en el trofeo. Por eso, cuando pienses en campeones que merecieron más, en atletas que fueron mucho más que simples competidores, piensa en Kai Greene, porque él personifica la esencia del esfuerzo, la pasión y la belleza del culturismo que va más allá del físico para tocar lo humano, lo real y lo eterno. Número 1. Arnold Schwarzenegger en 1980. Sí, el puesto número 1 de este ranking puede sorprender a muchos. Puede incluso hacer que se cuestionen todo lo que creían saber sobre la historia del culturismo profesional. Pero si estamos hablando con seriedad sobre los atletas que debieron haber ganado el Mr. Olympia y no lo hicieron, también debemos atrevernos a hablar sobre aquellos que lo ganaron, cuando quizás no lo merecían. Y ese es el caso de Arnold Schwarzenegger, en el Mr. Olympia del año 1980. Una edición polémica, manchada por decisiones cuestionables y por una sombra de favoritismo que hasta el día de hoy sigue siendo debatida en todos los foros especializados, en las entrevistas de leyendas del deporte y en la memoria colectiva de una comunidad que nunca olvida. Arnold ya había ganado 7 títulos, ya era una figura legendaria, ya era el rostro más reconocido del fisicoculturismo a nivel mundial, no solo por su físico colosal, sino por su carisma, su liderazgo mediático y su capacidad de elevar el deporte a nuevas esferas de exposición global. Sin embargo, en 1980, luego de 5 años retirado, luego de dedicar su tiempo al cine y a otros proyectos personales, Arnold decide regresar al escenario del Olympia, supuestamente como parte de una preparación informal, como una forma de cerrar un ciclo, de disfrutar una última experiencia entre titanes. Pero lo que sucedió esa noche en Sydney, Australia, fue cualquier cosa menos informal, y desde entonces ha quedado grabado como uno de los momentos más discutidos en la historia del evento. Arnold subió al escenario sin el volumen que lo caracterizaba en sus mejores años, sin la misma definición, con carencias visibles en piernas, con menor densidad muscular en la espalda y, sobre todo, con un acondicionamiento que no estaba a la altura de los otros competidores que sí habían entrenado durante todo el año con una meta clara, con hambre, con disciplina extrema y con una consistencia innegable, como lo eran Mike Mentzer, Chris Dickerson, Frank Zane y Boyer Coe, todos ellos en su mejor forma física, todos ellos merecedores del título en distintos sentidos, pero que vieron sus esfuerzos desvanecerse en una sola decisión que priorizó el nombre por encima del mérito. Mike Mentzer, en particular, llegó con un físico que desafiaba el estándar de la época, con una combinación explosiva de masa muscular, definición extrema y proporciones de libro. Un cuerpo que parecía tallado en piedra bajo una piel de papel, y muchos lo veían como el nuevo estandarte del culturismo moderno. Sin embargo, fue relegado al 5º lugar. Una decisión que lo enfureció tanto que decidió retirarse de las competencias para siempre, convencido de que el Olympia ya no se trataba de justicia, sino de intereses ocultos, de manipulaciones mediáticas y de proteger narrativas convenientes, y esa reacción fue compartida por miles de fanáticos y hasta por algunos jueces retirados que luego confesaron su inconformidad con el resultado. Arnold ganó, sí, pero no por ser el mejor esa noche, sino por ser Arnold, por el peso de su apellido, por su influencia, por lo que representaba más allá del músculo. Y si bien su carrera merece respeto absoluto, ese 8º título sigue siendo una herida abierta para quienes creen que el culturismo debería premiar al mejor cuerpo del día, no al mejor recuerdo del pasado. Por eso, en este ranking, el primer puesto se lo damos simbólicamente a todos aquellos que estaban en esa tarima en 1980, y que fueron opacados por el brillo de un mito, porque ese día, el trofeo fue entregado al hombre más famoso, pero el respeto se lo ganaron los verdaderos guerreros. Y ahora que hemos recorrido cada historia, que hemos revivido injusticias, decisiones polémicas, rivalidades eternas y momentos que marcaron un antes y un después en el mundo del fisicoculturismo, queda claro que el Mr. Olympia no siempre premia al más merecedor, que el trofeo más grande no es garantía de haber sido el mejor, que a lo largo de la historia han existido físicos prodigiosos, atletas disciplinados, cuerpos cincelados por años de sacrificio que simplemente fueron ignorados, desplazados o eclipsados por criterios que escapan a la lógica del músculo, de la simetría o de la presentación sobre el escenario.
Cada uno de los nombres mencionados en este ranking representa mucho más que un físico impresionante. Representan el lado más humano del culturismo, esa parte que duele cuando no se es reconocido, esa parte que lucha con la frustración de haber hecho todo bien y aún así no obtener la recompensa, y al mismo tiempo representan la grandeza que no depende de un trofeo, sino del respeto eterno que se ganaron entre compañeros, entre fanáticos y entre generaciones que aún se inspiran en ellos para entrenar, para mejorar, para no rendirse incluso cuando las reglas del juego parecen injustas. Porque en Gains Hierro Club no solo se habla de ganadores oficiales, sino de campeones reales, de hombres que dejaron todo en cada repetición, en cada preparación, en cada noche previa al show, sin saber si serían recompensados, pero seguros de que valía la pena el esfuerzo, porque eso es lo que define a un verdadero culturista, no el brillo de una medalla, sino la oscuridad del sacrificio que hizo falta para llegar hasta allí. Y si tú también quieres dar ese salto, si quieres pasar al siguiente nivel en tu desarrollo físico, si estás listo para dejar de entrenar sin rumbo y comenzar a construir un cuerpo con método, estrategia y mentalidad ganadora, en la descripción del video te dejé un enlace a una guía de entrenamiento exclusiva, diseñada para llevarte de la teoría a la acción, sin promesas vacías ni atajos falsos, solo trabajo real con resultados reales. Suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones, dale like si este video te hizo pensar diferente sobre el culturismo y quédate hasta el final en todos nuestros contenidos, porque aquí no solo se entrena el cuerpo, aquí se entrena la mente, la historia y la verdad. Nos vemos en el próximo episodio, aquí en Gains Hierro Club, donde cada músculo tiene una historia, y cada historia merece ser contada.